Amigos, tengan buenas tardes. Nos complace saludarles a esta hora para actualizar información sobre el conflicto Rusia y Ucrania después de esta invasión que hiciera Moscú el jueves pasado el territorio de Kiev. Y es un gusto presentarles en esta oportunidad al embajador Julio César Pineda, amplio conocedor de este conflicto, de estas tensiones que de hace tiempo vienen agudizándose, porque además de ser diplomático embajador en una serie de países, también estuvo un tiempo en Moscú. Importante ver y conocer la cuestión sobre Ucrania. Sí, hoy, como decíamos siempre, con el choque de la imagen, la fuerza de las palabras, vamos a decirlo precisamente con lo trágico de que han sido las imágenes y lo dramático de la fuerza de las palabras de los ucranianos, empezando por el presidente de Ucrania, Zelensky, que decía ayer que tal vez sería la última vez que lo vieron en televisión cuando le ofrecieron varios países posibilidad de llegar a sus estados. Lo cierto es que el conflicto tiende a agravarse, sobre todo con las declaraciones hoy de Vladimir Putin del recurso al arma nuclear. Recordemos que los arsenales nucleares están concentrados entre Moscú y Washington. El 90% de las armas nucleares con capacidad de destruir 6 o 7 veces el planeta. Y todos temen que esto pueda llegar a una situación de confrontación nuclear, porque por una parte estaría Francia e Inglaterra, que también tiene reactores nucleares y tiene armas nucleares, y China, que podría estar de parte de Rusia, y esto sería un conflicto de una tercera guerra mundial, pero sin las armas convencionales de las anteriores, con un daño terrible para toda la humanidad. Por eso lo preocupante es la situación planteada hoy, sobre todo con las declaraciones de Vladimir Putin. Embajador, importante también conocer que estamos viendo una serie de negociaciones que no han dado un resultado. Hoy se iniciaron y se ha propuesto que vayan a una segunda ronda, posiblemente mañana. Han regresado los funcionarios y delegaciones diplomáticas a sus capitales, pero no han logrado un acuerdo. Vladimir Putin, por una parte, sus expectativas y prioridades muy firmes de que se reconozca a Crimea, también a los territorios separatistas, y Volodymyr Zelensky, que exige el alto el fuego y también que Rusia se retire de todos los territorios, incluyendo el Donbass y Crimea. ¿Cómo se puede leer esto? Lo más grave de esta situación es que en la primera día de negociaciones primero tuvo que hacerse en Bielorrusia, que es un país cercano a Rusia permanentemente, con un presidente muy amigo de Vladimir Putin, pero quien le garantizó la posibilidad a la delegación de Ucrania que llegase y pudiese negociar con los rusos. Este primer día las negociaciones no han dado nada en concreto, sin embargo hay una esperanza de un cese de fuego donde naturalmente Ucrania tendría que ceder algunos aspectos de su política exterior y política interior, pero para Rusia también es muy difícil porque después de lanzarse una guerra, él fue el que la promulgó, Putin. Las sanciones han sido tan duras contra Rusia que tiene que retroceder y por eso acceder a negociar. Esperemos mañana la nueva negociación bilateral, porque también depende de lo que pase en las Naciones Unidas, en la Asamblea General y lo mismo en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué este tipo de procedimientos de invasión militar es contrario al derecho internacional y por qué también no se reconoce la península de Crimea anexionada en 2014 por Vladimir Putin al territorio de Rusia? Primero porque la propia Carta de Naciones Unidas que firmó Ucrania y firmó Rusia y Venezuela y Chile y Nigeria y todos los países, el artículo 33 establece obligación de los estados de la solución pacífica a las controversias internacionales, que pueden ser por vía diplomática, por vía política y hasta por vía jurisdiccional, porque existe la Corte Internacional de Justicia, donde estos problemas pueden llevarse a la parte legal del derecho internacional. Segundo, porque se están violentando los derechos humanos, que son de 1948 de la Declaración Universal y los pactos de 1969 sobre derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Y tercero, se está hablando del derecho internacional humanitario, que es el derecho que se aplica en los conflictos y guerras cuando se disparan sobre poblaciones civiles, como hemos visto, sin ninguna razón. Entonces, para el derecho internacional es difícil aceptar esta situación. Por otra parte, en Ucrania es muy complicada la situación porque hay dos Ucranias, una que mira a Occidente, que es católica, y una que mira hacia Rusia, que es ortodoxa. Una Ucrania que fue el centro de todo el imperio ruso en su tiempo y que los rusos no quieren perderla. Una Ucrania que quiere ir a la Unión Europea y Rusia tiene temor de acercar la frontera de la OTAN hacia el territorio ruso y además por la situación tan particular de que el arma nuclear, como decíamos ahorita, está en poder de Francia e Inglaterra por parte de Occidente, pero Rusia tiene grandes arsenales. Y la amenaza de Putin hoy en día es que de llegar a esa situación nadie estará exento, porque un misil ruso que llegue sobre Miami a las 4 horas, la nueva radioactiva estaría sobre Caracas o sobre Buenos Aires y no hay forma de uno protegerse de las radiaciones. Ya vimos lo que fue Chernobyl, que precisamente está en Ucrania y donde uno de los misiles ha impactado Chernobyl y ha despamarrado, ya por sí ha regado contenidos nucleares. Además, hay los niños de Chernobyl que fueron los que sufrieron tanto con ese derramamiento del material tan radioactivo. Lo cierto es que en este momento
se va a pronunciar también la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya se ha pronunciado y ha condenado esta invasión a Rusia, o lo está decidiendo por ahora. Lo cierto es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha exhortado a un alto el fuego ya. ¿Qué significa esta reunión de hoy muy particular que no se realizaba desde hace al menos 40 años? Es muy importante porque recordemos que el Consejo de Seguridad son 15 miembros que van rotándose los 10 y 5 permanentes, que son Rusia, Estados Unidos, China, Francia e Inglaterra. Y con derecho a veto. Ya pasó la primera prueba a Rusia donde la dejaron sola, incluso China se abstuvo y por supuesto hay una condena de carácter moral, pero como tiene veto no toman ninguna medida definitiva. Pero ahora es muy interesante la Asamblea General porque están 192 estados que representan todos los estados del mundo y ahí no hay derecho de veto, pero tampoco hay decisiones obligatorias, coercitivas. Desde 1949, cuando la guerra entre las dos Coreas, fue la primera vez que, como no había posibilidad de definir con el derecho a veto de Rusia a la situación de Corea del Norte, se recurrió a la Asamblea General. Y es una especie de pena o de condena moral que se está llamando para que Rusia se dé cuenta que la han dejado sola, que es una agresión al derecho internacional, que está en contra de los mandatos de las Naciones Unidas y que rompe la amistad que debe haber entre los pueblos, sobre todo de la Europa Oriental, que han venido manifestándose después de la caída del muro de Berlín contra los sistemas comunistas y totalitarios. Embajador, ¿cómo leería usted esta carta hoy firmada por el presidente Zelensky de una solicitud de membresía como miembro de la Unión Europea? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el domingo en una entrevista le abrió las puertas a Ucrania a la Unión Europea. Sin embargo, este proceso podría tardar, pero ¿qué requisito iniciaría hoy el presidente de Ucrania? Es importante porque la Unión Europea es como una especie de confederación de estados, de 27 estados, son 5 millones de kilómetros cuadrados y son 500 millones de habitantes. Hay que ver la solidaridad tan grande de toda Europa. Y von der Leyen es una especie de presidenta de toda la Unión Europea. Cuando dice que está Europa dispuesta a recibir a Ucrania y a la solicitud de Ucrania hecha y aceptada, esto por supuesto que Putin no lo va a aceptar. Y eso confronta más a Moscú con Kiev, que es la capital de Ucrania. Lo cierto es que los europeos están tan solidarios que inclusive Alemania, que era un país que tiene prohibición de tener soldados armados desde la Segunda Guerra Mundial y de enviar armas, también ha roto con ese concepto y ha mandado armas letales a Ucrania, con lo cual Rusia considera que es una agresión. Y hay una vieja enemistad siempre de los alemanes con los rusos. Por eso el hecho de que intervenga o la pida, no se va a dar inmediatamente, porque estos son procesos muy largos, pero el hecho de que se manifieste la Unión Europea en recibirlo, creo que va a ser un elemento más para la confrontación de Rusia. Lo cierto es que Rusia está sufriendo muchísimo con el problema económico, social, las finanzas, el SWIFT, que es para hacer transacciones internacionales, no va a poder hacerla. Han venido ya inclusive cerrando cuentas con negocios con Rusia, y eso va a repercutir con aquellos países que tienen negociaciones con Rusia que pueden también sufrir las consecuencias. ¿Qué otro impacto tendría, por ejemplo, para la región europea, que también se beneficia mucho, por ejemplo, del gas de Rusia, de recursos energéticos, sobre todo Alemania? O sea, ahí pierden los dos. Primero, que el gas ruso, que genera tanto dinero, llegue a Alemania y a Europa, que el 60% del gas europeo es ruso. Pero en segundo lugar, a los europeos que tienen un gas muy fácil de acceso. Pero ya están viendo posibilidades de traerlo de otras regiones. Japón, por ejemplo, puede mandar gas congelado y por lo tanto facilitar. Lo mismo Estados Unidos tiene capacidad para hacer llegar el gas norteamericano a Rusia y hay medidas de austeridad en toda la Unión Europea. Esto es tan importante, José, que inclusive España, por ejemplo, que tiene un componente comunista en el gobierno, han tenido que condenar a Rusia a pesar de la simpatía que puede haber por Moscú. Y han dejado solo a Putin. Putin tiene la imagen de un hombre súper potente, poderoso, pero hemos visto imágenes muy frágiles. Por cierto, en Venezuela hay algunos ucranianos, yo los conozco, yo tuve la oportunidad de estar en Rusia como diplomático y viajar a Ucrania varias veces, y les pedimos que si se pueden poner de acuerdo con nosotros va a haber para un foro ayudar. Este viernes. Quisiera que invitara a los que estén interesados a participar en este foro, cómo pueden hacerlo, y además si hay ciudadanos ucranianos en el país, puedan acercarse y hacer. Sí, el viernes en el Centro Cultural Estambul, por cierto, el nombre de la capital de Turquía, allí en San Ignacio, en el centro de San Ignacio, vamos a dar un foro con varios especialistas sobre el tema de Ucrania. Y también si hay algunos ucranianos que se acerquen, porque queremos ayudar también desde el punto de vista de las medicinas particularmente que le están pidiendo, y recoger, sobre todo tal vez a través de la Cruz Roja, que es el organismo más apropiado, neutral, y que está trabajando ya en el escenario con la ayuda internacional. Embajador, ¿qué escenario se plantearían en caso de que Rusia continúe la amenaza nuclear? ¿Cómo respondería a Occidente, entendiendo que Ucrania no pertenece a la OTAN y por lo tanto no podrían intervenir? Pero ¿qué alternativas habría a este conflicto? En el artículo que se está citando muchísimo de Kissinger, decía que la ciencia política y la relación internacional, lo importante no es estudiar cómo comienza un conflicto, sino cómo termina. Y pone el ejemplo que las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, comenzaron por causas secundarias. Es posible que aunque el incidente, en este caso, pueda generar una guerra que sería la tercera guerra mundial,
En alguna oportunidad Einstein, que es el padre de la bomba atómica, le preguntaron si él creía que habría una tercera guerra mundial y decía que sí, porque el hombre es tan obtuso que cualquier arma la va a utilizar siempre y teniendo el arma nuclear la van a utilizar. Ya lo vimos en Hiroshima y Nagasaki, pero todavía no con fines militares ni en guerras abiertas. Y decía que él estaba seguro de la tercera guerra mundial, o no seguro, pero que la cuarta sí se iba a dar con palos y piedras, porque según él iba a acabar con la humanidad. No Por iba a eso quedar nada. lo delicado de esta situación y gracias a Globovisión que le estamos dando estos espacios muy continuos para informar, tratando de ser objetivamente al máximo, porque es bien cierto que hay que llegar a que Ucrania, que mira también hacia Rusia y que tiene una historia con Rusia, necesite de la parte de Rusia cierta neutralidad. Pero por otra parte se condena un ataque tan directo y tan frontal con todas las armas como estamos viendo, donde no son dos repúblicas artificiales que se han creado. Es como si, digamos, Brasil, que es más fuerte que nosotros, dijera que el territorio Amazonas y Bolívar fueran repúblicas brasileñas y mandase sus tropas con la excusa de proteger a los que quieran la independencia. Y como tiene conflictos con Caracas, mantiene esa situación. Es lo que ha pasado, dos repúblicas artificiales y lo que decíamos al comienzo, el caso también de Crimea, que era un territorio tan importante en el Mar Negro y que siempre era hasta hace poco territorio de Ucrania. Y embajador, ¿no le parece que también hay similitudes con la invasión rusa a Georgia en el año 2008, también con lo que pasó en 2014 en el Donbass, que precisamente esto devino en la crisis que estamos viendo actualmente? Es que ese es el temor que tiene Putin. Si Ucrania llega a la Unión Europea, lo que es Georgia y todas las otras viejas repúblicas, Tayikistán, Uzbekistán, Azerbaiyán y todas las demás, dejarían de lado a Rusia porque prefieren más el modelo occidental de democracia, de elecciones, de separación de poderes. Y lo que ha pasado con las repúblicas también nórdicas, todas esas repúblicas como el caso, por ejemplo, de Lituania o Eslovenia, todos han querido sistemas occidentales. Entonces para Putin es difícil porque si permite que lo de Ucrania siga, se le puede caer todo lo que es el imperio soviético antiguo y lo que era la Unión Soviética. De allí que el interés que tienen ellos en este momento Putin es no dejar que el mal ejemplo que da Ucrania y además no salir derrotado. Por eso lo difícil de una negociación. Y esperemos, de todas maneras, Zelensky es un muchacho joven relativamente. ¿Cómo se perfila en este momento tan oscuro quizás para su país, que no ha abandonado la nación a pesar de las diferentes peticiones de Estados Unidos de acogerlo y de que evacúe Ucrania e incluso que forme un gobierno en el extranjero? Mira, José, yo creo que fue importante la presentación que tuvo en televisión el pasado domingo cuando él dijo, me están ofreciendo asilo en muchas partes, pero yo me quedo aquí. Tal vez sea la última vez que me vea en televisión, porque claro, un misil puede llegar perfectamente al Palacio Presidencial de Kiev y acabar con él. Es lo que está dando un ejemplo de unidad y además muchos ucranianos se están movilizando hacia Rusia. Inclusive rusos están en contra de la propia invasión. Hemos visto cómo algunos deportistas rusos han criticado abiertamente a lo que está pasando en Rusia. Además que esta situación también es complicada porque surge China con un poder también económico que no le interesa la guerra y podría intervenir también para que la cuestión se tranquilice porque a él le interesan los mercados. A Putin le interesa la fuerza, el poderío y está desafiando a la comunidad mundial. De hecho, la propia iglesia ortodoxa rusa, las que son iglesias ortodoxas como precisamente la ucraniana, miran más ahora a la iglesia ortodoxa griega que a la rusa. O sea, hay una serie de situaciones muy particulares propios de la cultura. Cuando uno vivió allí, vio lo que son las diferencias de idiomas, de razas, de etnias y lo difícil que es que convivan si no aceptan el criterio de tener pluralidad y sobre todo el derecho internacional como norma. Y otro hecho es que ayer también Ucrania introdujo una demanda ante la Corte Internacional de Justicia que se encarga de juzgar a los estados, precisamente diciendo que Rusia ha cometido un genocidio contra el pueblo ucraniano. Sí, desde 1948 existe el convenio contra el genocidio, precisamente a raíz de la situación de los judíos y el holocausto, inclusive el genocidio armenio, que se ha dicho también que fue una situación parecida en el caso de Turquía. Y ahora se habla de un genocidio porque es una eliminación masiva de seres humanos solo porque no son de una determinada religión o partido o fórmula política. Y el genocidio sí, la Corte puede pronunciarse. De hecho, la Corte Internacional de Justicia, que son 15 jueces, de los cuales son 4 de América Latina, son gente independiente, neutral. Esa es la fórmula de que la Corte Internacional de Justicia juzgue. Pero también puede llevar el caso a la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional es para delitos de guerra o delitos de lesa humanidad, y hay una serie de delitos que se pueden calificar. Y la Corte Penal ya tiene experiencia con el Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Yugoslavia, que se parece mucho porque fue la situación de Milosevic contra los yugoslavos, que acabó con una etnia prácticamente y fue condenado y murió en la cárcel. Así que el presidente Putin puede tener todas estas demandas
si no llega a un acuerdo y hay tiempo todavía para la negociación, porque hasta el final del conflicto podemos negociar cualquier situación. Embajador, y aprovechando esta oportunidad, hoy también comienza el Consejo de los Derechos Humanos, que han tenido como prioridad también hablar sobre el tema de Ucrania. ¿Qué implicaciones puede tener este conflicto con el manejo de los derechos humanos cuando ya se denuncian crímenes de guerra por parte de organizaciones como Amnistía Internacional? Decimos que hay dos tipos de derechos que se están invocando: derechos humanos, que son todos los calificados y clasificados desde 1948 y con los pactos internacionales de 1966, y derecho internacional humanitario, que tiene que ver más con la Corte Penal Internacional. Pero el Consejo de Derechos Humanos está en Ginebra, son 48 estados, y ahí también una condena moral contra Rusia sería muy fuerte para el propio gobierno ruso y los amigos de Rusia. De todas maneras, está moviéndose todo el sistema internacional. Está la Comisión de Derechos Humanos, que es vital, está el Consejo de Seguridad, está la Asamblea General, que ya adoptó una resolución contra Rusia. Y quedarían, por supuesto, las negociaciones bilaterales, las presiones de carácter económico, que a Rusia la van a golpear muchísimo. El presidente Putin no se ha dado cuenta del mal que le ha hecho a Rusia. Y además, cuando se abre una guerra, siempre pierden los que abren la guerra. Vimos a Hitler, que se parece mucho a la reunión de Múnich, donde los occidentales dejaron que Hitler siguiera avanzando, pero Hitler terminó mal. Saddam Hussein terminó mal. Toda guerra empezada. Los mismos rusos tienen la experiencia, como los americanos también, del fracaso de invadir un país e imponer un modelo, como fue en el caso precisamente de Afganistán. Ni rusos ni norteamericanos pudieron dominar al pueblo afgano. Yo creo que con Ucrania va a pasar lo mismo. Habrá una resistencia y la comunidad internacional se va a pronunciar. Por supuesto que esperamos que prevalezca la paz, los acuerdos y que se cumpla el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que aboga por esta resolución pacífica de las controversias. Ha sido un gusto que nos acompañe, embajador. Bueno, y espero tener el programa de Brújula Internacional de todas maneras, como todos los días, pero como era grabado, pensando que estábamos de vacaciones de Semana Santa, esto nos obliga a hacer el seguimiento de un tema tan importante y en función de una información objetiva y clara para todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias, José, y éxito con la conducción, que están informando muy bien sobre este tema. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y además por siempre su apoyo. El embajador Julio César Pineda, pueden seguirlo en @JCPinedap, también en Brújula Internacional, nuestras cuentas @JEnriqueRobles, @internacionales_GB. Y como les decíamos, las delegaciones diplomáticas de Rusia y Ucrania acordaron este lunes una segunda ronda de negociaciones tras terminar una primera sin lograr acuerdos.